Capítulo 2. A bordo del explorador del amanecer. ¡Ah! ¡Ha llegado Lucía!, dijo Caspian. Te esperábamos. Este es mi capitán, Lord Drinian. Un hombre de pelo negro dobló la rodilla ante Lucía y besó su mano. Solo se encontraban presentes Edmundo y Ripichip. ¿Dónde está Eustaquio?, preguntó Lucía. En su cama, respondió Edmundo. Y creo que no podemos hacer nada por él. Lo único que se logra al tratar de ser amable con él es que se ponga peor. Mientras tanto, tenemos que conversar, dijo Caspian. Por supuesto, convino Edmundo. Y en primer lugar, sobre el paso del tiempo. Según nuestro tiempo, hace un año que nos fuimos de aquí, justo antes de tu coronación. ¿Cuánto ha transcurrido en Narnia? Exactamente 3 años, contestó Caspian. ¿Y todo anda bien?, preguntó Edmund. No supondrás que yo abandonaría mi reino y me haría a la mar si las cosas no anduvieran bien, dijo el rey. La verdad es que no podrían andar mejor. Los problemas entre los telmarinos, enanos, animales que hablan, faunos y demás terminaron, y el verano pasado les dimos tal paliza a esos gigantes camorreros de la frontera que ahora nos rinden homenaje. Además, tengo un excelente regente para cuando estoy fuera, Trumpkin, el enano. ¿Se acuerdan de él? Oh, mi querido Trumpkin, suspiró Lucía. Por supuesto que sí, no podrías haber elegido a alguien mejor. Es leal como tejón, señora, y tan valiente como un ratón, dijo Drinian. Iba a decir como un león, pero se dio cuenta de que los ojos de Ripichip estaban fijos en él. ¿Cuál es nuestro rumbo ahora?, preguntó Edmundo. Bueno, comenzó Caspian. Es una historia bastante larga. Tal vez recuerden que cuando yo era un niño, el usurpador, mi tío Miraz, se deshizo de 7 amigos de mi padre, que habría estado de mi parte, enviándolos a explorar a los desconocidos mares del este, más allá de las islas desiertas. Sí, respondió Lucía, y nunca jamás regresaron. Así fue, continuó Caspian. El día de mi coronación, con el consentimiento de Aslan, juré que si lograba establecer la paz en Narnia, navegaría hacia el este durante 1 año y 1 día, con el fin de encontrar a los amigos de mi padre o saber de su muerte y vengarlos si podía. Sus nombres eran Lord Revilian, Lord Bern, Lord Argos, Lord Mabramorn, Lord Octesiano, Lord Restimar y Lord... me es tan difícil recordar el otro nombre. Rub, su majestad. Lord Rub, recordó Drinian. Rub, eso es, dijo Caspian. Ese es mi objetivo principal, pero mi amigo Ripichip tiene una ilusión aún más grande. Todas las miradas de repente se volvieron hacia el ratón. Tan grande como mi buen humor, dijo este. Aunque puede ser tan pequeña como mi estatura, ¿por qué no ir hasta el confín oriental del mundo? ¿Y qué podemos encontrar ahí? Yo espero encontrar el país de Aslan. Siempre es del este, del otro lado del océano, desde donde viene a nosotros el gran león. Oigan, esa sí que me parece una buena idea, exclamó Edmundo con voz de admiración. Pero, ¿crees realmente que el país de Aslan es de esa clase? Es decir, ¿ese tipo de país al que se puede llegar navegando?, preguntó Lucía. No lo sé, señora, contestó Ripichip, pero se me ocurre lo siguiente. Cuando estaba en mi cuna, una ninfa del bosque, una driada, recitó este verso sobre mi cabeza. Donde el mar y el cielo se encuentran, donde las olas se hacen más dulces, no dudes, Ripichip, que encontrarás lo que buscas ahí en el oriente absoluto. En realidad, continuó el ratón, no entiendo el significado de estas palabras, pero su sortilegio me han acompañado siempre. Después de una breve pausa, Lucía preguntó: ¿Dónde estamos ahora, Caspian? El capitán puede responder mejor esa pregunta que yo, dijo Caspian. Drinian extrajo entonces su carta de navegación y la extendió sobre la mesa. Esta es nuestra posición, dijo señalando el lugar con el dedo. O lo era al mediodía de hoy. Tuvimos viento favorable desde Cair Paravel y nos mantuvimos un poco en dirección al norte hacia Galma, donde llegaremos al día siguiente. Allí nos quedaremos durante 1 semana, ya que el duque de Galma organizó un gran torneo en honor de su majestad, quien desmontó a muchos caballeros. Y sufrió algunas caídas bastante peligrosas, Drinian. Todavía me quedan los rasmillones, añadió Caspian. Y desmontó muchos caballeros, repitió Drinian con una sonrisa. Nosotros pensamos que el duque habría estado dichoso si su majestad el rey se hubiese casado con su hija, pero nada sucedió. Era visca y tenía pecas, recordó Caspian.
¡Oh, pobrecita!, se compadeció Lucía. Y luego zarpamos de Galma, continuó Drinian, y navegamos por un mar tranquilo durante 2 días enteros y tuvimos que usar los remos aunque después hubo viento nuevamente. No logramos llevar a Terevintia sino hasta el 4.º día de haber abandonado Galma, pero al llegar ahí, el rey dio orden de no desembarcar, ya que en Terevintia había epidemia. Dimos entonces la vuelta al cabo e hicimos escala en una pequeña ensenada lejos de la ciudad, donde nos aprovisionamos de agua. Tuvimos que esperar 3 días anclados lejos de la costa, hasta que cogimos viento sudeste y zarpamos hacia las 7 islas. Al 3.er día de viaje, nos alcanzó un barco pirata terevitiano, a juzgar por su aparejo, pero como nos vio también armado, se retiró después de un tiroteo de flechas de ambos lados. Y lo deberíamos de haber perseguido, abordado y haber ahorcado al capitán Apagi, agregó Rippy Chip. Y al 5.º día ya teníamos Muil a la vista, continuó Drinian, que, como ustedes saben, es el extremo más occidental de las 7 islas. Luego navegamos a remo a través de los estrechos, y casi a la puesta del sol llegamos a Cielo Rojo, en la isla de Bren, donde fuimos cariñosamente festejados y nos abastecimos de agua y comida a destajo. Hace 6 días abandonamos Cielo Rojo, y hemos mantenido una velocidad estupenda, por lo que espero ver las islas desiertas pasado mañana. En resumidas cuentas, llevamos cerca de 30 días de navegación y hemos recorrido más de 1200 millas desde que salimos de Narnia. ¿Y después de las islas desiertas?, preguntó Lucía. Nadie sabe, su majestad, respondió Drinian, a menos de que los mismos isleños nos lo puedan decir. En nuestra época no pudieron, dijo Edmundo. Entonces, la aventura comenzará realmente después de las islas desiertas, dijo Rippy Chip. En ese momento, Caspian sugirió que tal vez les gustaría recorrer el barco antes de cenar, pero Lucía tuvo remordimiento de conciencia y dijo: creo que tengo que ir a ver a Eustaquio. El mareo es algo espantoso. Si tuviera aquí mi viejo codrial, podría curarlo. ¿Lo tienes?, dijo Caspian. Ya casi ni me acordaba de él. Como se te quedó, pensé que debería ser considerado como parte de los tesoros de la corona, y por eso lo traje ahora. Si tú piensas que se puede derrochar en algo como un mareo, pues... solo usaré una gota, dijo Lucía. Caspian abrió uno de los cajones bajo las bancas y extrajo la preciosa botellita de cristal que Lucía recordaba tan bien. Te devuelvo lo que es tuyo, majestad, dijo Caspian, y luego abandonaron la cabina y salieron a la luz del sol. En cubierta había 2 grandes escotillas de proa a popa del mástil. Ambas estaban abiertas, como siempre que hacía buen tiempo, para dejar que la luz y el aire entraran al interior del barco. Caspian los hizo bajar por una escalera y entrar en la compuerta de popa. Se encontraron en un recinto donde, de lado a lado, había bancas para los remeros, y la luz, que penetraba por los boquetes para los remos, danzaba en el techo. Por supuesto que el barco de Caspian no era una de esas horribles galeras movidas a remo por los esclavos. Solo cuando fallaba el viento o para entrar y salir de los puertos se utilizaban los remos, y a todos les tocaba su turno, menos a Rippy Chip, que tenía las patas demasiado cortas. A cada costado del barco, el espacio que quedaba bajo las bancas había sido despejado para que los remeros pusieran los pies, pero al centro había una especie de foso que bajaba hasta la misma quilla, que llenaban con todo tipo de cosas: sacos de harina, tóneles con agua y cerveza, barriles con carne de cerdo, jarros con miel, odres de vino, manzanas, nueces, quesos, galletas, nabos y lonjas de tocino. Del techo, o sea, debajo de la cubierta, colgaban jamones y risas de cebollas, y también los vigías que no estaban de guardias en sus hamacas. Caspian nos condujo a popa, dando un paso de banca en banca. Para él solo eran pasos, algo entre un paso y un salto para Lucía, y verdaderos y largos saltos para Rippy Chip. De este modo llegaron ante un tabique en el que había una puerta. Caspian la abrió y entraron a una cabina que ocupaba el espacio de debajo de los camarotes de cubierta en la popa, aunque, como es de suponer, no era tan bonita como las de arriba. Era un camarote muy bajo y sus paredes inclinadas se angostaban hacia abajo, por lo que casi no había piso. Aunque tenía ventanas de vidrio grueso, no estaban hechas para abrirse, porque se encontraban bajo el agua. De hecho, en ese mismo momento, cada vez que el barco cabeceaba, las ventanas se veían de pronto doradas por la luz del sol y luego de color verde oscuro por el mar. Nosotros deberemos alojar aquí, Edmundo, dijo Caspian. A tu primo le daremos la litera y colgaremos las hamacas para nosotros. Le ruego, su majestad, solicitó Drinian. No, compañero, interrumpió Caspian. Ya hemos discutido de eso. Tú y Rins
Rins era el piloto, están a cargo del barco y más de una noche tendrán mucho trabajo y preocupaciones, mientras nosotros cantamos canciones con alegres estribillos y narramos historias. Así que ocuparán el camarote de babor en cubierta. El rey Edmundo y yo estaremos muy cómodos aquí abajo, pero ¿cómo sigue el forastero? Eustaquio, con la cara pálida, frunció el ceño y preguntó si había alguna señal de que la tormenta estaba amainando. ¿Qué tormenta?, preguntó Caspian, y Drinian prorrumpió a carcajadas. ¡Tormenta, señorito!, gritó riendo, pero si no podríamos tener mejor tiempo. ¿Quién es ese?, preguntó Eustaquio irritado. Échalo fuera, su voz me traspasa la cabeza. Te traigo algo que te aliviará, dijo Lucía. Ándate y déjame en paz, gruñó Eustaquio. Pero bebió un poco de la botella y, aunque dijo que era algo asqueroso, al abrir Lucía el frasco, la pieza se llenó de un olor delicioso. Lo cierto es que en pocos minutos después de tomar la bebida, le volvieron los colores a la cara, y tenía que haberse sentido mejor, porque en vez de lamentarse por la tormenta y su cabeza, comenzó a exigir que lo dejaran en tierra y a decir que presentaría una orden contra todos ellos ante el cónsul británico. Pero cuando Ripichip preguntó qué quería decir una orden, y cómo se presentaba, Ripichip pensaba que se trataba de una nueva forma de solucionar un duelo, Eustaquio solo pudo decir, imagínense no saber eso. Por fin, lograron convencer a Eustaquio de que en realidad navegaban lo más rápido posible hacia el lugar más cercano que conocían, y que tenían las mismas posibilidades de mandarlo de regreso a Cambridge, que era el lugar donde vivía el tío Haroldo, que de mandarlo a la luna. Después de esto, accedió de mala gana a ponerse la ropa limpia que le habían llevado para él, y subió a cubierta. Caspian continuó mostrándoles el barco, aunque ya lo habían recorrido casi por completo. Subieron al castillo de proa y vieron al vigía que estaba de pie en una pequeña tabla en el interior del cuello dorado del dragón, y miraba a través de su boca abierta. Dentro del castillo de proa se encontraba el fogón, o cocina del barco, y los alojamientos para las personas como el contramastre, el carpintero, el cocinero y el jefe de los arqueros. Si piensas que es extraño que la cocina se encuentre en la proa, e imaginas que el humo de la chimenea flota hacia la parte trasera del barco, es porque estás pensando en los barcos a vapor que siempre tienen viento en contra. En los barcos de vela, el viento viene desde atrás, por lo que cualquier cosa que despida olor se sitúa lo más adelante posible. Después, los hicieron subir a la cofa de combate. En un principio se asustaron bastante con el balanceo del barco y por lo pequeña y distante que se veía bajo la cubierta. En ese momento, comprendes que si llegas a resbalar, te puedes caer igual dentro del barco que al mar. Desde allí fueron conducidos a la popa, donde Rins y otro hombre estaban de guardia junto a una gran palanca del timón. Tras ellos alzaba la cola dorada del dragón, y justo en el interior había una pequeña banca. El barco se llamaba el Explorador del Amanecer y era tan poquita cosa comparado con nuestros barcos, e incluso comparado con las naves a rueda, veleros, barcos mercantes y galeones que Narnia había tenido cuando Edmundo y Lucía reinaban junto a Pedro, que era el gran rey. Porque en Narnia casi había desaparecido toda navegación durante los reinados de los antecesores de Caspian. Cuando su tío Miraz, el usurpador, envió los 7 lores al mar, estos tuvieron que comprar un barco galmeano y contratar una tripulación de marineros también galmeanos. Pero ahora, Caspian había empezado a enseñar a los narnianos para que volvieran a ser un pueblo navegante, y el Explorador del Amanecer era el mejor barco que habían construido hasta entonces. Era tan pequeño que en la cubierta a proa del mástil casi no quedaba espacio entre la escotilla central y el bote del barco amarrado a un costado y el gallinero al otro. Pero era una belleza en su especie, una dama como dicen los marineros. Sus líneas eran perfectas y sus colores puros, y cada palo, cada cabo y cada remache habían sido hechos con amor. Por supuesto que a Eustaquio no le gustaban para nada y siguió jactándose de los transatlánticos, lanchas a motor, aviones y submarinos, como si supiera algo de ellos, murmuraba Edmundo. Pero los otros dos estaban fascinados con el Explorador del Amanecer. Cuando volvieron al camarote de popa para comer y vieron todo el cielo del oeste iluminado por una inmensa y roja puesta del sol, y sintieron el estremecimiento del barco y el sabor de la sal en sus labios, pensaron en esas tierras desconocidas al confín oriental del mundo. Lucía se sentía demasiado feliz para hablar. Respecto a Eustaquio, es mejor que sepan lo que pensaba a través de sus propias palabras, ya que a la mañana siguiente, apenas les fue devuelta su ropa seca, él sacó una pequeña libreta negra y un lápiz y comenzó a escribir un diario. Siempre llevaba esa libreta consigo, y en ella mantenía un registro de sus notas,
pues, aunque ninguna materia de estudio le importaba mucho para su propio provecho, sí le importaban muchísimo las notas, e incluso iba donde sus compañeros a decirles: yo me saqué tal nota, ¿qué nota te sacaste tú? Pero como al parecer no se sacaría nota alguna a bordo del explorador del amanecer, decidió comenzar un diario. La primera anotación fue la siguiente: 7 de agosto. Hace ya 24 horas que estamos a bordo de este espantoso barco. Si es que esto no es un sueño, una tormenta terrible ha estado rugiendo sin cesar. Es una gran cosa que no esté mareado. Inmensas olas golpean el barco por frente, y yo diría que casi se han hundido varias veces. Nadie parece darse cuenta de esto, ya sea por fanfarronear o porque, como dice Haroldo, uno de los actos de mayor cobardía de la gente mediocre es cerrar los ojos ante los hechos. Es una locura hacerse la mar en una porquería como esta. No es mucho más grande que un bote salvavidas, y por supuesto, su interior es absolutamente primitivo. No hay un salón apropiado, ni radio, ni baños, ni siquiera sillas de playa. Ayer en la tarde me arrastraron por todos lados para conocerlo, y fue enfermante oír a Caspian haciendo alarde de su barquito de juguete como si él fuera Queen Mary. Yo traté de explicarle lo que era un verdadero barco, pero es demasiado torpe. Por supuesto, E y L no me apoyaron en lo más mínimo. Supongo que una niña como L no se da cuenta del peligro, y E trata de halagar a C, al igual que todos los demás. Lo llaman rey. Yo dije que era republicano, y él me preguntó qué quería decir. Realmente parece no saber nada de nada. No hay ni que decir que me dieron el peor camarote del barco, un perfecto calabozo. En cambio a Lucía le dieron una pieza para ella sola en cubierta, casi una pieza agradable, comparada con el resto del lugar. Según sé, esto se debe a que ella es mujer. Yo traté de explicarle que Alberta dice que lo único que se logra con este tipo de cosas es rebajar a las niñas, pero él es demasiado torpe. Aún así, debería entender que si me dejan en un hoyo como este, yo me voy a enfermar. Según no debemos quejarnos, ya que C compartirá este cuarto con nosotros para poder ceder su camarote a L. Como si esto no nos mantuviera más apretados e hiciera las cosas mucho peor. Se me olvidaba decir que hay también una especie de ratón que los trata a todos con una desfachatez más espantosa. Los demás pueden aguantarlo si quieren. Lo que es yo, le voy a retorcer la cola si trata de hacerme algo. La comida también es horrible. El problema entre Eustaquio y Repichip se presentó incluso antes de lo que era de esperar. Al día siguiente, cuando todos estaban sentados alrededor de la mesa esperando la comida, Eustaquio entró corriendo, retorciéndose las manos y gritando: «¡Esa pequeña bestia por poco me mata! Insisto en que le pongan bajo control. Yo podría entablar un juicio en su contra. Caspian, y ordénale que lo maten». En ese mismo momento apareció Repichip. Llevaba la espada desenvainada y sus bigotes tenían un aspecto feroz, pero guardaba su misma cortesía de siempre. «Pido perdón a todos ustedes», dijo, «especialmente a sus majestades. Si hubiese sabido que él se refugiaría aquí, habría esperado un momento más oportuno para darle una lección». «¿Qué diablos les pasa?», preguntó Edmundo. Lo que ocurrió en realidad fue lo siguiente. Repichip siempre consideraba que el barco no avanzaba tan rápido como él quería. Lo que más le gustaba era sentarse en la borda, muy adelante, justo al lado de la cabeza del dragón, y contemplar el horizonte, cantando suavemente, con su gorjeo especial, la canción que la Dríada compuso para él. Nunca se apoyaba en ninguna parte y, a pesar de que el barco cabeceaba continuamente, siempre conservaba el equilibrio con mucha naturalidad. Tal vez el tener la cola colgando hacia cubierta por dentro de la borda hacía esto más fácil. Todo el mundo a bordo estaba familiarizado con esta costumbre y a los marineros les encantaba, porque así, cuando tenían turno de vigilancia, contaban con alguien con quien conversar. Jamás he podido saber cuál fue la verdadera razón por la que Eustaquio resbaló. Se tambaleó y se fue de un solo tropezón hasta el castillo de proa. Todavía no se habituaba a andar a bordo de un barco. Tal vez esperaba ver tierra o ir a rondar a la cocina y a escamotear algo de comer. De todas formas, apenas divisó la larga cola que colgaba, lo que quizás parecía bastante tentador, pensó que sería demasiado gracioso agarrarla y tirarla para hacer que Repichip diera un par de vueltas en el aire y luego salir corriendo y reírse. Al principio, el plan pareció funcionar de las mil maravillas. El ratón no pesaba mucho más que un gato grande y Eustaquio lo sacó de la baranda en un abrir y cerrar de ojos. Se veía muy ridículo, pensó Eustaquio, con sus patitas desparramadas y la boca abierta, pero por desgracia de Eustaquio, Repichip había tenido que luchar muchas veces para salvar su vida, y no perdió la cabeza ni un solo instante, ni tampoco su destreza. No debe ser muy fácil desenvainar una espada cuando se está girando por los aires sujeto de la cola, pero él lo hizo. Entonces Eustaquio sintió
2 dolorosos pinchazos en las manos, que lo hicieron soltar su cola. Un segundo más tarde, Repichip se incorporó y saltó como si fuera una pelota dando botes por la cubierta. Y allí estaba, enfrentándolo, y Eustaquio vio una cosa horrible, larga, brillante y afilada, semejante a un punzón, que ondeaba de un lado para otro a solo unos milímetros de su estómago. No cuenta como golpe bajo el cinturón, ya que los ratones en Narnia es muy difícil alcanzar más arriba. ¡Detente!, balbuceó Eustaquio. ¡Andate! ¡Guarda eso! ¡Es peligroso! Te dije que no sigas, se lo diré a Caspian. Haré que te pongan un bozal y que te amarren. ¿Por qué no desenvainas tu propia espada, cobarde?, chilló el ratón. Desenvaina y pelea o te dejaré lleno de cardenales con el filo de mi espada. Jamás he tenido una espada, dijo Eustaquio. Yo soy un pacifista y no creo en la lucha. ¿Debo entender con esto?, dijo Repichip, apartando su espada por un momento y hablando en un tono muy sombrío. ¿Que no me vas a dar una satisfacción? No entiendo lo que quieres decir, dijo Eustaquio, mientras se sobaba la mano. Pero si no eres capaz de aceptar una broma, no es asunto mío. Entonces toma esto, dijo Repichip, y esto para que aprendas modales y el respeto que se debe a un caballero y a un ratón y a la cola de un ratón. Y a cada palabra le daba a Eustaquio un golpe con el canto de su delgado espadín de fino acero templado hecho por los enanos, tan flexible y efectivo como una vara de abedul. Eustaquio, por supuesto, estaba en un colegio donde no usaban los castigos corporales, de manera que esa sensación era una absoluta novedad para él. Es por esto que, a pesar de no tener costumbre de moverse a bordo, se demoró menos de un minuto en salir de aquel lugar, atravesar la cubierta y abrir la puerta del camarote, perseguido acaloradamente por Repichip. De hecho, a Eustaquio le parecía que tanto la espada como la persecución eran muy calurosas. Daban la sensación de estar al rojo vivo. No hubo mucha dificultad para solucionar el asunto una vez que Eustaquio comprendió que todo el mundo había tomado bastante en serio la idea del duelo. Oyó a Caspian ofrecerle una espada, y a Edmundo y Drinian que discutían sobre si se debía o no desfavorecer de alguna manera a Eustaquio, para compensar su superioridad de tamaño en relación a Repichip. Eustaquio se disculpó de mala gana y se alejó. Lucía lo acompañó para lavarle y vendarle la mano. Luego, él se fue a su litera y tuvo buen cuidado de acostarse en el lugar que le habían asignado.